Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión temática de nuestros seminarios de Scopus. Soy Pablo Secades, consultor de soluciones de investigación para el Sevier. Con nosotros está también mi compañera Cristiani Fiorín. Ya sabéis que replicamos dos sesiones temáticas al día, una de mañana, una de tarde. Yo me encargo de impartiros la sesión de la mañana y Cristiani la de la tarde, con abordando más o menos el mismo contenido. Nuestros seminarios vienen a durar en torno a 1 hora y 15 minutos, y como sabéis, o los que habéis atendido ya alguna de las sesiones, hemos dividido Scopus en 7 áreas temáticas y os presentamos cada una de ellas en días consecutivos. Todas las dudas que tengáis sobre Scopus, sobre su acceso, sobre la licencia y demás, se las podéis enviar a recursos.científicos@fecit.es. Como veremos en las siguientes diapositivas, Scopus llega a vosotros a través de una licencia con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Estamos grabando esta sesión, con lo cual entendemos que consentís vuestra participación y asimismo, FECIT enviará certificados de asistencia una vez finalizados los cursos, en torno a entre 3 y 5 semanas finalizadas estas sesiones. Algún apunte sobre los certificados que sabemos que despiertan vuestro interés. Se envía un certificado único a vuestra dirección de correo o a la dirección de correo con la que os habéis inscrito a los cursos, que ha de ser una dirección de correo institucional, y en este único certificado figuran el número de sesiones a las que habéis atendido. Si habéis participado en una sesión, os computará por una sesión. Si habéis atendido a las 7, pues figurarán las 7 en el certificado. Para obtener el certificado, debéis estar presentes al menos entre un 80% aproximadamente del tiempo que dura la sesión. Todo esto es registrado por los informes que genera Zoom, y debéis contestar a las 3 preguntas que os lanzaremos a lo largo de la misma. Estas preguntas aparecerán en una ventana emergente y es ahí donde debéis responderlas. No debéis utilizar el chat, no debéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas para responderlas, puesto que no quedará registro. Es imprescindible para la obtención del certificado que contestéis a las 3 preguntas que os lanzaremos, aunque no es requisito que las contestéis correctamente. Lo importante es que las contestéis. Insisto, FECIT enviará los certificados para cualquier problema que tengáis con los mismos. No he podido encontrar una pregunta, no he podido responder, se me ha perdido la conexión. Por favor, poneos en contacto con ellos y ellos estudiarán vuestros casos. Otro apunte más con respecto a las preguntas que lanzaremos. Si no veis la ventana emergente, por favor, minimizad cualquier cosa que tengáis abierta, porque tal vez lo esté ocultando. Y si no, en la parte inferior de vuestra pantalla tendréis 3 puntos o un apartado de votaciones y encuestas. Abridlo y ahí os deberían de aparecer. Bueno, para aquellos que ya habéis atendido alguna sesión, estas diapositivas serán un poquito redundantes, pero bueno, os presentamos y os tenemos que indicar que Scopus llega a vosotros, a vuestras instituciones, como herramienta completa, con todas sus funcionalidades disponibles, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con quien el Sevier tiene firmado el contrato de vuestra suscripción. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ya sabéis que es el paraguas que engloba, bueno, pues a todos los investigadores prácticamente de España, a las universidades, centros del CSIC, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, bueno, todo el ecosistema de investigación en España. Y es a través de FECIT, a través de quien podéis acceder a Scopus, la licencia entre el Sevier y las universidades, instituciones, centros de investigación y demás, está firmada a través de FECIT. Y dentro de nuestros acuerdos se incluyen una serie de formaciones online, como estas a las que estáis atendiendo ahora mismo, así como formaciones presenciales. Estaremos visitando el resto del año distintas instituciones, tanto Cristiani como yo, ofreciendo cursos condensados de Scopus en torno a unas 3 horas, en las cuales navegamos a través de todas las funcionalidades. Y bueno, me imagino que desde vuestras instituciones, desde aquellas a las que acudamos, os publicitarán este curso y tal vez tengamos la fortuna de poder conocernos en persona en un futuro. Y bueno, tenéis una serie de indicadores numéricos de cuántas instituciones cubre FECIT, de cuántas consultas responde a lo largo del año, el número de usuarios a los que atiende y demás. A un total de 248 centros llega Scopus a través de esta licencia nacional de la que os estoy hablando, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Probablemente a estas alturas del curso ya hemos pasado el Ecuador justo ayer, ya todos estáis familiarizados con la base de datos, pero tal vez haya alguien que venga hoy por primera vez. Entonces, brevemente presentamos lo que es Scopus. Scopus es una base de datos científica que en enero de este año llegó a los 100 millones de registros. Contiene 100 millones de artículos, capítulos de libro, conference proceedings y demás. 100 millones, lo cual es una cantidad nada desdeñable. De estos 100 millones, 25 millones están disponibles en acceso abierto. Es decir, podéis acceder al contenido completo de los documentos. En el resto podréis acceder a todos los metadatos que incluyen, por supuesto, título, resúmenes, palabras clave, así como todos los detalles de afiliación, citas, autores y demás. Scopus es una base de datos que engloba contenido no solamente del Elsevier como editorial científica, de hecho del Elsevier solamente hay un 9% de documentos, sino que engloba contenido científico de más de 7.000 editoriales científicas de todo el mundo y que una revista, y precisamente hoy vamos a hablar de revistas, esté indizada o no en la base de datos, es decisión de un comité de selección externo, un comité asesor externo al Elsevier formado por 17 sillas temáticas de expertos, todos son científicos, todos son editores de revistas, que deciden en base a criterios de calidad restrictivos qué revistas deben de estar indizadas o no en esta base de datos científica. Y esto es importantísimo porque se trata de asegurar de que todo el contenido que aparece en la base de datos sea riguroso, sea fiable y nos permita avanzar con seguridad en nuestras investigaciones. De tal manera que es muy escrupuloso este comité a la hora de incluir revistas y además de ello constantemente reevalúa aquellas que están incluidas en la base de datos para identificar malas praxis o cambios comportamentales en las revistas que hagan sospechar que pueden estar funcionando de una manera un poco anómala, de tal forma que una revista esté indizada en Scopus no asegura que vaya a estar indizada siempre. Todas las revistas están en un proceso de constante reevaluación, como os digo, tratando de preservar la calidad de todo el contenido que se incluye en la base de datos. Además de esto, hay más de 20 millones de perfiles de autor. Los perfiles de autor los vimos ayer, así como 94.000 perfiles de afiliación. Ayer también tratamos los perfiles de afiliación. Este es un poco el panorama de Scopus y lo que os puede ofrecer. Cada año se publican aproximadamente en torno a 4 o 5 millones de artículos científicos revisados por pares. Es muy difícil navegar en todo este océano de información y Scopus trata de facilitaros que encontréis la información que buscáis de una manera precisa, de una manera eh, eh, ajustada, pero sobre todo tratando de ahorraros el mayor tiempo posible en vuestras búsquedas. Este es un poco el esquema de los cursos que hemos seguido a lo largo de estos últimos días. Hemos visto qué es Scopus en un marco teórico. Hemos visto cómo realizar búsquedas, tanto sencillas como búsquedas avanzadas. Ayer analizamos la producción científica de un autor, la producción científica de una institución. Hablamos de cómo corregir los perfiles de autor. Abordamos una serie de temas y hoy vamos a pasar a un apartado que es el de las revistas. Tanto hoy como mañana trataremos el apartado de sources, revistas en la base de datos, desde diferentes ángulos. Hoy analizaremos las revistas un poco desde un punto de vista de métricas. Las métricas, bueno, no dejan de evaluar la calidad de todo el panorama de investigación y se pueden aplicar tanto a autores, como vimos ayer con el índice H, como a artículos en sí mismo, puede ser una representación al número de citas, o a revistas. Y hoy veremos las métricas que ofrece el Elsevier, que ofrece Scopus, para analizar la calidad de las revistas. Y mañana seguiremos un poco en la misma línea y analizaremos también las opciones que ofrece Scopus para comparar revistas. Habrá un poquito de solapamiento entre ambos días, puesto que bueno, hay varios puntos comunes, pero trataremos de centrarnos en un caso, en el de hoy, en abordar en profundidad las métricas y en el de mañana más en la comparación de las revistas y las posibilidades que nos ofrece Scopus alrededor de esta temática. Y el último día, el jueves, os ofreceremos un taller de autor
que consistirá básicamente en daros algunas ideas, algunos apuntes sobre qué esperan las revistas de vuestros artículos, al menos a un nivel un poco práctico. La ciencia que vosotros hacéis, el tipo de contenido depende de vosotros, pero cómo lo presentáis es muy importante para la revista y serán estos aspectos prácticos los que trataremos de abordar el último día. Bueno, pues de tal manera que cuando un editor, un revisor reciba vuestro artículo, vea que habéis prestado atención, que habéis tenido cuidado, que habéis leído la guía de autores y que tenéis interés realmente en publicar en esa revista y, bueno, aumenten vuestras posibilidades de que, bueno, lo vean con buenos ojos y de que vuestro artículo sea finalmente aceptado. Si tenéis más interés en conocer en detalle cómo funciona Scopus, todos sus engranajes, todos sus entresijos, tenéis las guías de biblioteca, las LibGuides, en la página web que podéis ver en la pantalla. Ahí encontraréis toda la información detallada con videotutoriales muy bien estructurada, muy clara sobre cómo funciona Scopus. Y asimismo podéis ver o revisitar vídeos de formaciones anteriores en la página de recursos científicos de FECIT, en el apartado de formación online. Generalmente tardaban un tiempo en alojar los nuevos vídeos, pero por lo que comentamos ayer, los nuevos vídeos, los vídeos de estos últimos días, ya están accesibles en esta propia página web. Aquellos que tengáis interés en volver a ver un vídeo o que os hayáis perdido alguna sesión que pueda resultaros atractiva, os invitamos a que veáis estos tutoriales. Y como os decía, hoy vamos a ver el Site Score, que digamos es la métrica estándar que ofrece Scopus, así como otras métricas asociadas que también ofrece Scopus, aplicadas específicamente al campo de revistas y no dejan de ser un criterio de calidad para elegir estas revistas y puede ser importante a la hora de que elijáis una revista para enviar vuestros artículos de investigación. Y vamos a hablar un poco también de los percentiles que viene a ser el ranking que ocupan las revistas dentro de sus campos temáticos. Veremos alguna cosa más relacionada con revistas. Como os digo, habrá un cierto solapamiento con la presentación de mañana, pero bueno, de lo que se trata es de que este apartado quede claro. Básicamente, además de libros y capítulos de libros, el contenido fundamental de Scopus viene de revistas científicas y es por esto que queremos dedicar un par de sesiones a este contenido. Y sin más preámbulos, pasamos a trabajar como siempre directamente en la herramienta. Vamos a abrir Scopus, que lo deberíamos tener por aquí. Bueno, como siempre decimos, es muy importante que para que aprovechéis al 100% la herramienta tengáis un perfil. El perfil consiste simplemente en registrarse con una dirección de correo electrónico, una contraseña y eso es que crear un perfil y sabéis que estáis dentro de vuestro perfil porque el globo, el balón que aparece en la parte superior derecha de vuestras pantallas contendrá vuestras iniciales y os permitirá acceder a una serie de funciones, ¿no? Podréis ver vuestras listas guardadas, las alertas que habéis creado, vuestras búsquedas y demás. Sabéis que estáis dentro de vuestra sesión de Scopus cuando aparecen vuestras iniciales dentro del globo y tenéis acceso a todas estas funcionalidades. De la misma forma, si tenéis artículos publicados e indizados en la base de datos, podréis acceder a vuestro perfil de autor. Ayer hablamos y vimos perfiles de autor también directamente a través de esta página. Estos días han surgido preguntas sobre Scopus Preview. Scopus Preview es una herramienta, es Scopus, disponible para todo el mundo. No hace falta tener una suscripción como la que nosotros tenemos con FECIT y por la cual llega a vuestras universidades, pero no podéis acceder a las funcionalidades completas de Scopus. Sin ánimo de hacer publicidad de nada, es un poco, siempre pongo el ejemplo, es un poco como si tienes una suscripción premium de alguna herramienta o tienes o no tienes suscripción. Entonces puedes acceder a más o menos contenido, a más o menos funcionalidades. Eh, Registraros con vuestra cuenta porque tenéis acceso al contenido completo y trabajar con Preview es muy limitante y es una lástima si podéis acceder a todas las funcionalidades de Scopus. Cuando entráis en Scopus, para aquellos que seáis nuevos, además de este apunte sobre crearos una cuenta y el registro, accederéis a esta pantalla y básicamente podréis acceder a buscar información haciendo una búsqueda de documentos, realizando una búsqueda de autores, realizando una búsqueda de autores por áreas temáticas de investigación
o estudiar o analizar la producción científica de instituciones. Scopus AI es la inteligencia artificial aplicada a Scopus, es una herramienta nueva y solamente algunos centros en España tienen licencia de Scopus AI a día de hoy. No debería sorprenderos a muchos de vosotros no encontrar Scopus AI cuando entréis en la herramienta. Esto también lo aclaro porque muchos de vosotros preguntáis por qué no está disponible en vuestros ordenadores. Insisto, es una nueva herramienta que se compra con una licencia independiente y de momento solo algunos centros en España tienen acceso a Scopus AI. Esperamos que en el futuro seáis muchos los que podáis disfrutar de todas las funcionalidades de esta herramienta. Y por fin llegamos al apartado que nos toca hoy, que es el apartado de revistas. Y el apartado de revistas no aparece tan obvio, perdón, en la página inicial de Scopus, sino que aparece en esta parte superior derecha de la pantalla. Bueno, Sources, sinónimo de revistas, y es allá donde comenzamos nuestro periplo hoy. Simplemente accionamos este botón y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, lo primero que vemos es que hay 48.101 resultados. Esto quiere decir que hay 48.000 títulos que en algún momento han estado en la base de datos. Esto no quiere decir que hoy podamos acceder a todos esos títulos. De hecho, a día de hoy hay en torno a 28.000 revistas indizadas en la base de datos. Y este es todo el histórico. Este es el número de revistas que en algún momento han estado indizadas. Y una revista puede haberse salido de la base de datos por diferentes motivos, simplemente porque la revista ha dejado de existir y será una revista que siga indizada en aquellos números en los que lo estuvo en la base de datos, pero que ya no está disponible a día de hoy. Puede ser que una revista que por sus criterios de calidad entró en la base de datos en un momento dado haya sido sacada de la misma por falta de calidad, porque haya perdido esta calidad. Si este es el caso, en la revista se nos indicarán las franjas temporales en las que esta revista ha estado indizada y es muy importante saber que todo lo que sucede en Scopus tiene que ver con revistas indizadas. Es decir, si habéis publicado un artículo en una revista que esté indizada a día de hoy, pero vuestro artículo fue publicado en un momento en el que la revista no estaba indizada, no entrará en los cómputos y en los cálculos de las métricas de Scopus. Bueno, como os digo, hay 48.101 títulos en total, de los cuales a día de hoy hay en torno a 28.000 que funcionan. Si tenéis interés en saber qué revistas están indizadas, bueno, las tenéis todas, por supuesto, en esta lista. Es una lista obviamente enorme. Si queréis tener condensado toda esta lista en un único documento, podéis descargaros la lista de revistas de Scopus. Simplemente tenéis que ir a una página del Sevier y desde aquí os la podréis descargar. Es la página de contenido del Sevier. Mañana lo veremos en detalle. Simplemente desde aquí, bueno, pues podéis acceder a descargaros tanto la lista de títulos de las revistas de Scopus como la lista de libros. No voy a profundizar en este aspecto porque mañana lo vamos a ver con todo detalle y navegaremos un poco por la lista, por las clasificaciones temáticas de las revistas y demás. Pero bueno, simplemente que sepáis, para aquellos que queráis empezar a explorarlo, que tenéis acceso a la lista completa de revistas en formato Excel muy navegable, con que podéis aplicar filtros y demás. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? A priori se nos ofrece un listado de revistas y en este caso se nos ofrece un listado de revistas ordenado por el Site Score. Y el Site Score es la métrica de calidad que ofrece Scopus para evaluar cómo de buena es una revista. Es un factor numérico y más básicamente lo que nos dice cuanto más alto es, lo veremos en detalle a continuación, mejor es la calidad de las revistas. Y casi todas las métricas de las revistas, sean las que ofrece Scopus, sean las que ofrecen otras empresas, están basadas en citas, en dinámicas de citas, cómo son citados los documentos que aparecen publicados en una revista. Es intuitivo de entender que si un artículo es citado altamente es porque ha despertado el interés de muchos científicos en el mundo y porque a priori está ofreciendo artículos de calidad, artículos que hacen avanzar los campos de investigación. La relación entre el número de citas recibidas por los artículos publicados es lo que nos da el Site Score. Simplemente como concepto inicial, como os digo, profundizaremos un poquito más en momentos siguientes sobre esta métrica. Bueno, pues podéis ver que tenéis el listado de revistas y este listado de revistas a priori se os presentará ordenado por el Site Score, por la métrica de calidad de cada una de estas revistas. Y bueno, como veis, pues por ejemplo, esta primera revista, OA Cancer Journal for Clinicians,
tiene un site score altísimo, y luego tenemos revistas de Nature, tenemos Lancet, New England Journal of Medicine, dependiendo del área temática en el que trabajéis, si trabajáis en la biomedicina o en biología molecular celular, todas estas revistas os resultarán familiares y os sonarán por su alta calidad. Y esto viene indicado simplemente por el site score. El site score corrobora la calidad de estas revistas. Además de esto, se os ordenarán las revistas por el percentil al que pertenecen y el percentil va asociado a una disciplina. En este caso, como veis, la primera de las revistas indicadas está en el percentil 99%, quiere decir que pertenece al 1% de las mejores revistas en cuanto a site score y os indica el campo de conocimiento en el que tiene este ranking, en el que ocupa esta posición. Como veremos a continuación, una misma revista puede pertenecer a diferentes áreas de conocimiento. En este caso, se os ofrecerá la revista en cuanto a la puntuación o en cuanto al área de conocimiento donde más alto puntúa. También veremos esto a continuación. También podemos ordenar por número de citas que ha recibido entre los años 2020 y 2023. También comentaremos por qué esta franja temporal, el número de documentos que ha publicado esta revista en este mismo franja temporal. Y ya os hago aquí un pequeño apunte. Si os fijáis, estos 106 documentos han sido citados 92.000 veces. Os invito a que hagáis esta división y probablemente, o así debería de ser, deberíais de encontraros con este número. Realmente el site score, insisto, volveremos sobre ello con más detalle porque es importante que quede claro este concepto, va a reflejar el número de citas, va a ser la relación entre el número de citas recibido por una revista en un marco temporal de 4 años con respecto al número de artículos que esa misma revista ha publicado en esa misma franja temporal. Otro indicador que se nos ofrece, y a mí este indicador me parece muy importante en cuanto a analizar o evaluar la calidad de una revista en general, nos indica el número de artículos que han recibido alguna cita. Y en este caso, el 95% de los artículos que ha publicado esta revista han sido citados. Y esto indica que la revista ofrece un contenido global, general, que resulta de interés, puesto que todos los artículos se citan. Ejemplifico un poco lo que quiero decir. Podemos tener dos revistas que publican 10 artículos cada una y que reciben ambas un total de 1.000 citas. Podría ser que una de las revistas, todos los artículos de una de las revistas hayan recibido 100 citas, tenemos 10 artículos que han sido citados 100 veces, habrán tenido 1.000 citas, o podemos tener el caso de una revista de cuyos 10 artículos uno ha sido citado 1.000 veces. A nivel de métrica va a ser la misma, va a ser el resultado de dividir 1.000 entre 10, va a tener un impacto, un site score de 100, pero evidentemente la calidad de las revistas no es igual. En un caso, un artículo es el que ha hecho o ha movido todo el impacto de la revista, ha hecho que este llegue a 100. En el otro caso, son todos los artículos los que contribuyen, de tal manera que el porcentaje de artículos citados, desde mi punto de vista, es un criterio de calidad importante a la hora de evaluar la calidad de una revista. Siempre comentamos, las métricas son muy interesantes y ofrecen, por supuesto, un criterio de calidad, pero siempre comentamos que para medir y evaluar la calidad de una revista, pero también puede ser de un autor o de la producción científica de una institución y demás, hay que utilizar más de una métrica. Y en general, si se pueden combinar métricas cuantitativas con métricas cualitativas, está bien, pero para tener una visión global no podemos ceñirnos únicamente a una revista. Otra cosa es que luego para acreditaciones, para, bueno, poder optar a una plaza y demás, sí que vayamos a métricas concretas y numéricas, pero para nosotros hacernos una idea de cuál es la calidad de una revista, deberíamos de analizarla, bueno, desde una perspectiva un poco holística, y esto es lo que se puede hacer con las posibilidades que nos ofrece Scopus. Y en este caso, una combinación de site score con el porcentaje de artículos citados, yo creo que nos da una visión mucho más precisa y exacta sobre la calidad de una revista. Además de ello, veis que hay una flechita aquí a la derecha, lo cual nos permite acceder a más información. En este caso, bueno, volvemos a lo mismo, los documentos que han sido publicados en estos años, el porcentaje de citados, y tenemos otras dos métricas, el SNP y el SJR. Eh, Ambas métricas aparecen en la base de datos porque han utilizado los datos de citas de Scopus para ser generados. De todas maneras, no son métricas que genere el Sevier. En el caso del SNP, es una, bueno,
os mostraré a continuación cómo se calculan. El SNP es calculado a partir de una fórmula desarrollada por un grupo de bibliómetras de la Universidad de Leiden. En el caso del SEMAGO Journal Ranking, es desarrollado por un equipo de bibliómetras de la Universidad de Granada. Están representadas en Scopus porque utilizan los datos de Scopus, no porque la métrica haya sido diseñada por el Sevier. Es importante que lo sepáis. Y además de ello, tenéis información sobre la editorial científica que publica la revista. Las métricas para años determinados, el site score, el número de citas y demás, varían con respecto al tiempo. Estamos viendo lo más actualizado, pero podríamos ver el- cómo ha ido evolucionando las métricas a lo largo del tiempo, centrándonos en diferentes años. Como nos podemos hacer una idea, empezar a buscar en revistas partiendo de 48.000, pues es bastante locura, se nos puede atragantar un poco. Lo primero que se nos ofrece en el apartado de fuentes, de revistas, es buscar acorde a diferentes criterios. Podéis buscar acorde a área de conocimiento, podéis buscar si conocéis por títulos o por palabras que pueden contener el título. Si trabajamos en genética, pues poniendo genética probablemente nos aparezca un montón de revistas que ya tengan esa palabra incluida. Podéis buscar por editorial científica o si tenéis los datos del identificador de las revistas, del ISSN, también podéis buscar acorde a este criterio. Una manera interesante de empezar desde mi punto de vista es empezar por área de conocimiento y simplemente tenéis que accionar donde os pone Enter Subject Area, introducir vuestra área de conocimiento y aquí podréis elegir entre todas las disciplinas de conocimiento que están representadas en Scopus, en las revistas de Scopus, a qué áreas de conocimiento, áreas y subáreas de conocimiento. Em, bueno, por poner un ejemplo, podemos elegir simplemente ciencias agrícolas y biológicas. En cuanto accionemos este botón, como veis, ahora mismo está oculto el botón de búsqueda. Accionamos el botón, se nos destaca y simplemente eh, dándole a Apply nos debería de llevar a las revistas que tienen que ver con ciencias agrícolas y ciencias biológicas. Y como veis, hemos pasado de 48.000 revistas a 3.414 revistas. En la parte de la izquierda tenemos diferentes filtros. Ya sabéis que en Scopus, cuando buscamos documentos, aparece una opción de filtrado en la parte izquierda y podemos seleccionar los documentos acorde a diferentes criterios, el país donde ha sido realizada la investigación, el nombre de los autores, el área temática a la que pertenecen, si es un artículo, un capítulo de libro y demás. Bueno, ya sabéis que tenéis un montón de opciones de filtrado en la parte izquierda cuando hacéis una búsqueda de documentos. Pues en el caso de las revistas tenemos también las opciones de filtrado en la parte izquierda y en este caso varía un poco las opciones de filtrado que se nos presentan. En este caso estamos buscando por revistas, no estamos abordando documentos. Bueno, podéis buscar revistas que únicamente han sido o publican contenido en acceso abierto. Y esto es muy interesante para aquellos que queráis acceder a textos completos, no solamente a metadatos, resúmenes, títulos y demás, sino al contenido completo. Si accionáis este botón y aplicáis, bueno, pues llevaréis a revistas cuyo contenido es completo en acceso abierto. Podréis leer en su totalidad todos los artículos que tienen estas revistas. Y como veis, hemos reducido de 3.000 y pico revistas a 861. Acordaros que en la primera diapositiva, cuando mostrábamos Scopus, hablábamos de 100 millones de registros y en torno a 25 millones de documentos, es decir, un 25% en acceso abierto y más o menos para esta disciplina del conocimiento pues se cumple este ratio bastante bien. Hay 3.000 revistas, bueno, 3.000 y pico revistas en esta área de conocimiento y 800 son en acceso abierto, que viene a ser un 25% también. Todo el contenido de estas revistas está a vuestra disposición como texto completo, siempre y cuando accionéis la opción de Display Only Open Access Journals. Podemos volver a la página anterior simplemente deseleccionando, aplicando los cambios y llegamos de nuevo al listado de revistas completas en el que aparece o relacionadas con el campo de conocimiento de las ciencias biológicas y agrícolas. Podéis elegir revistas con un mínimo número de citas. Insisto, si estáis interesados en revistas de calidad, tendríais que escribir un número alto, digamos, ¿no? Unas revistas bien citadas, o podéis buscar revistas que tengan
mínimo de documentos publicado. Bueno, aquí tenéis cierta flexibilidad. Si queréis seleccionar de todas formas acorde a criterios de calidad, mi sugerencia sería que seleccionaseis revistas acorde a los cuartiles. Y los cuartiles no deja de ser una ordenación de revistas en cuanto a su calidad. Veis que dentro de los filtros se os ofrecen 5 opciones. La primera es mostrar únicamente revistas en el 10% más alto, es decir, de todo este grupo de revistas, aquellas que pertenezcan al 10% con el site score más alto, es decir, el 10% mejor de todas las revistas. O podéis ir al primer cuartil y os saldrán el 25% de revistas de mayor calidad, ordenadas de nuevo acorde a su site score. El segundo cuartil y os aparecerán las 50, la mitad de revistas ordenadas por calidad. El tercer cuartil, que van de la mejor al 25% peor, digamos, entre comillas, o que pertenezcan al cuarto cuartil, que indica una calidad menor. Que pertenezca a un cuartil a otro, por supuesto, es un indicativo de calidad, pero no quiere decir que el contenido de las revistas que pertenecen al cuartil sea un contenido de baja calidad, sea un contenido de poco interés, sea un contenido irrelevante. Todo el material que contiene Scopus aporta algo, hace avanzar de alguna manera a los campos de conocimiento. Por supuesto, hay temas más candentes, hay temas más interesantes, hay temas que se citan más, y esto os podéis hacer una idea de que una revista que trabajase en virología hace 5 años, pues ha repuntado mucho después del COVID. De la misma manera que una revista que hoy en día publica algo relacionado con inteligencia artificial, con criptomonedas, que hemos estado utilizando como término de búsqueda en sesiones pasadas y demás, pues también es una revista que probablemente haya pasado de un cuartil bajo a un cuartil más alto. Esto es un proceso dinámico, las métricas se generan de manera anual. Y esto hace que vaya cambiando un poquito la dinámica de calidad de una revista. Y de la misma manera podéis elegir el tipo de fuente del que queréis buscar. Revistas simplemente, o series de libros, o conference proceedings, o publicaciones relacionadas con el comercio. Bueno, tenéis todas estas opciones de filtrado que en combinación con el área de conocimiento, bueno, pues ya os pueden permitir ir ajustando un poco en vuestras búsquedas de revista. Un caso práctico de búsqueda de revistas puede ser dónde queremos publicar nuestros artículos. Y se trata un poco de que con estos filtros, con estas opciones de entrar, de introducir área de conocimiento, bueno, pues podéis tener un listado de revistas relevantes a la hora de publicar. En la sesión del jueves, donde hablaremos un poco de cómo publicar un artículo científico, abordaremos la elección de revista. Elegir la revista para publicar nuestro artículo no es trivial. Como veis, hay miles de revistas en el mercado y tenemos que elegir aquella que pueda acomodar nuestra investigación de tal forma que nos dé un buen impacto a nosotros como autores, que dé visibilidad a nuestros artículos, pero que haya posibilidades de que la acepten. Hay que ser un poco consciente a la hora de apuntar en cuanto a calidad. Podemos apuntar muy alto y si nuestro artículo no tiene mucha calidad, demorará su publicación, o podemos apuntar muy bajo, en cuyo caso, bueno, pues perderemos un poco el crédito de haber perdido algo de impacto en nuestras publicaciones. La elección de revista, como os digo, no es algo trivial, y se trata de que con estas herramientas podáis acceder a listados de revistas acorde a su calidad, acorde a su área de conocimiento, de una manera rápida y fácil, y navegar de nuevo todo este listado de revistas de una manera lo más precisa posible. Bueno. Vamos a ir, por ejemplo, a ver qué sucede cuando accionamos una de estas revistas. De nuevo, insisto, y por ir comentando poco a poco el site score y que vaya entrando de una manera intuitiva. Fijaos que la primera revista, Annual Review of Entomology, ha publicado entre 2020 y 2023, es decir, en una franja temporal de 4 años, 95 artículos, y estos 95 artículos han recibido 4.339 citas en este tiempo. Bueno, si dividimos este número de citas, 43.000, entre aproximadamente 100, que es el número de documentos, llegamos al número que nos ofrece el site score. De nuevo, es la relación entre el número de citas recibido por una revista en un periodo completo de tiempo, perdón, en este caso utilizamos 4 años, por el número de artículos publicados en esa misma franja temporal. Y en este caso, insisto, quiero insistir en esta métrica, el 99% de los artículos publicados por esta revista han sido citados, lo cual nos indica que todo su contenido despierta el interés en este campo de conocimiento en concreto. Bueno, vamos a acceder a la revista simplemente cliqueando o accionando el ratón
sobre el título de la revista. Y esto nos lleva a la página un poquito más específica de la revista que ahora iremos desgranando poco a poco. Como veis, es la página de detalles de la revista. Se nos dan detalles concretos sobre la misma, el título de la revista, los años que han sido cubiertos por Scopus, y aquí entra lo que os decía un poco de que una revista indizada no siempre va a estar disponible en la base de datos. De hecho, esta revista está indizada de 1961 a 1963, del 66 al 67, del 69 al 79 y desde el 81 por fin hasta 2025. Puede haber diversas razones para que haya sido indizada y desindizada, de hecho la propia aparición o desaparición de la revista, pero como veis, desde 1981 hasta hoy pertenece a la base de datos, lo cual bueno, viene a indicar que está bastante estable y probablemente vaya a continuar, bueno, viendo dónde está situada en cuanto a site score por un buen tiempo. Además de esto, veis quién es la editorial científica que publica esta revista, otros detalles de identificación de la revista, los identificadores tanto de la versión impresa como de la versión electrónica y las áreas de conocimiento a las que pertenece la revista. En este caso pertenece a las áreas bueno, de ciencias biológicas, agricultura, ecología, evolución, comportamiento y sistemática o a la ciencia de los insectos. Ambas categorías, esta revista pertenece a ambas categorías de conocimiento acorde al tipo de contenido que publica. Podéis acceder a todos los documentos de esta revista simplemente accionando View All Documents. Esto os lleva a una página en la cual veréis el listado completo de artículos y en este caso se os va a presentar ya como una búsqueda de documentos, que es lo que hemos estado viendo en días anteriores. Aparecerá el listado de documentos que ha sido publicado por esta revista y os aparecerán todas las opciones de filtrado relacionadas con las búsquedas de documentos. Bueno, simplemente que sepáis que podéis tener acceso a todos los metadatos, a todo el contenido de esta revista, accionando el botón Ver todos los documentos. De la misma manera, y como hemos visto para otros tipos de búsqueda, para otros casos, podéis crear una alerta de documentos y simplemente en la alerta lo que os va a permitir es que se os envíe por dirección de correo electrónico todo el nuevo contenido que aparezca publicado en esta revista. Como siempre, podéis elegir la dirección de correo en la que queréis ser informados, que no necesariamente tiene que coincidir con aquella que habéis utilizado para crear vuestra cuenta de Scopus. Se os puede informar en una dirección de correo diferente y podéis elegir la frecuencia con la que queréis recibir esta información. Simplemente creáis la alerta y si quisierais editarla, si quisierais eliminarla o demás, simplemente tenéis que ir a vuestro perfil de autor, buscar entre las alertas aquella de vuestro interés. Se os abrirá la opción de alertas y aquí veis que ya tenemos la alerta creada el día 25 de marzo, o sea, hoy, sobre esta revista y queremos, bueno, tenemos toda la información. Si quisiéramos eliminar o editar esta revista, simplemente la editamos en el lápiz, la borramos en la papelera. La creación de alertas, como os digo, es una funcionalidad muy cómoda y muy interesante, puesto que, bueno, directamente os llega a vuestro correo electrónico información que puede ser relevante para vosotros sin que tengáis que buscarla activamente. Bueno, ¿y qué más podemos ver? Bueno, podemos ver que se puede salvar una lista de revistas, podéis crear listas de revistas, que es una opción interesante también cuando tenéis varias a las que podéis enviar vuestros artículos. Y en la parte derecha de la pantalla tenéis información sobre las métricas. En este caso aparece como primera métrica, puesto que es la que desarrolla el Sevier, la que está dentro de Scopus, el Site Score. Es un Site Score muy alto, 45,7, y de la misma manera tenéis acceso al SciMago Journal Ranking, al SJR o al SNP. Tenéis una información breve sobre qué son estas métricas y tratan de ser unas métricas ponderadas y yo no me voy a atrever a deciros cómo son calculadas, puesto que tienen unos cálculos complejos. En el caso de SciMago Journal Rank, bueno, aquí tenéis una pequeña descripción y en el caso del SNP tenéis otra pequeña descripción de lo mismo. En cualquier caso, si tenéis más interés, bueno, os voy a pegar a continuación en el chat un par de recursos en los que podéis ver cómo se generan ambas métricas. Y como veis en la pantalla, no son métricas fáciles de realizar y esta es la razón por la cual yo no me atrevería a describirlas. Estas serían un poco los indicadores para el SEMAGO Journal Rank. Os mostramos ahora cómo se hace el cálculo del SNP. También os lo dejo
en esta misma, en el chat. Y como os digo, se trata de ponderar un poco por área de conocimiento, por prestigio de la revista. Bueno, se consideran diferentes aspectos de las revistas que permiten ofrecer otras métricas. Y también aprovecho para dejaros todo, toda la información relativa al Site Score, que es la métrica de revista que ofrece el Sevier y que también puede resultar de vuestro interés. Todos los detalles lo tenéis en esta página. Aquí tenéis Site Score y esta página es el Scopus Support Center, donde tenéis información sobre todo el contenido de Scopus y donde podéis además contactar con los equipos de apoyo simplemente yendo a... Bueno, al sobre, al email que se os ofrece abajo. Esto os lleva a un formulario. Si tenéis problemas de acceso, si tenéis un problema de cómo utilizar la herramienta, si tenéis cualquier duda sobre el uso de Scopus, desde esta página podréis contactar con el equipo de apoyo y desde ahí os podrán dar respuesta a vuestras dudas. Bueno, a ver si se abre, pero básicamente es un formulario en el que vosotros podéis indicar cuál es vuestro rol dentro de vuestra institución. Podréis, bueno, simplemente comentar el problema que estáis enfrentando y qué solución pueden buscar, se pueden adjuntar archivos y demás. Esta es la manera de contactar con el equipo, esta es la manera de solucionar los problemas técnicos que podáis encontraros con el uso de la herramienta. Vuestra biblioteca siempre es un buen contacto, sobre todo si tenéis problemas de acceso, y FECIT es otro contacto que también os puede ayudar a solucionar los problemas de acceso. Bueno, dicho esto, vamos a ver el Site Score y como veis el Site Score en 2023 es de 45,7. El año editorial no coincide con el año cronológico, no va de enero a enero. De hecho, el site score suele salir hacia mayo o abril, entre abril y mayo, que es más o menos cuando termina el año editorial. Es por esto por el que, bueno, aún no tenemos un site score de 2024, lo tendremos a mediados de 2025, en torno a mayo o por ahí aproximadamente. Entonces, como veis, en 2023 eh, esta revista ha publicado 95 documentos y podéis acceder a estos documentos accionando este botón. Como sabéis, en Scopus es todo accionable y podéis llegar a la misma información a través de diferentes vías, de diferentes recorridos. Bueno, pues esta revista ha publicado 95 documentos en estos 4 años y ha recibido 4.339 citas. Y simplemente esta división, este ratio, nos da el site score. Además de esto, tenemos el tracker para 2024 y esto es, digamos, la proyección o la predicción de lo que se espera en esta revista para 2024, pero estos números probablemente vayan cambiando y el número final sea diferente. Es decir, esto es simplemente una predicción, pero no un número seguro. Este es el dato fijo para 2023 y habrá un dato fijo para 2024 que probablemente salga en torno a mayo o junio de 2025. Podéis calcular el site score de cualquier otro año y básicamente si vamos a 2019, por ejemplo, pues se nos dará el número de citas que esta revista ha recibido entre 2019 y 2016, ese marco temporal de 4 años, con respecto a los documentos publicados en ese mismo número de años. Veis además que, bueno, ya habíamos visto aquí que esta revista pertenece a dos áreas diferentes de conocimiento. Bueno, también se nos indica la posición que ocupa esta revista dentro de cada área de conocimiento. En el caso de Ciencia de los Insectos, es la mejor revista de 142 y está obviamente en el percentil 99, es decir, pertenece al 1% mejor de revistas. O en esta otra categoría, es la revista número 3 de 629. Sigue perteneciendo al 1% mejor de revistas dentro de estos campos de conocimiento. Esto es lo que indica el percentil y este es simplemente el posicionamiento de las revistas con respecto al total de revistas que hay incluidas dentro de este área de conocimiento. De nuevo, otra métrica está un poco más cualitativa, a pesar de que sea numérica, que nos puede dar una idea de la calidad de esta revista en diferentes áreas de conocimiento. Además de esto, podemos ver cómo ha ido evolucionando el site score a lo largo del tiempo, un poco la tendencia. Y en este caso se nos comparan con alguna revista más. Y por ejemplo, estamos en el año 2019. Acordaos que tenemos seleccionado este marco temporal. Bueno, está bien, lo vamos a dejar así, pero podríamos ver el 2023. Y simplemente vais a ver el valor del site score en forma de barras
así como la evolución de percentil en forma de línea y puntos. El valor del site score está en el eje de las Y izquierdo, el valor del percentil en la derecha y la línea temporal en el eje de las X. Y podéis exportar toda esta información. Podéis exportarlo en formato tabla o podéis exportarlo en formato zip, y esto es generar una carpeta con PDF, JPG, un PNG que podéis utilizar para vuestras presentaciones. Si sois editores de una revista y queréis mostrar cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo, pues esta sería una gráfica que podríais utilizar simplemente con la opción de exportar. Bueno, y como veis se puede ver la evolución, y como veis, pues entre 2020 y 2021 la revista ha pegado un gran salto en cuanto a sus site score, ¿no? Y es un poco lo que habíamos visto con anterioridad en 2019. Si vamos a 2019, vemos que el site score era en torno a 25,8. Si vamos a 2018, bueno, pues no ha cambiado mucho en este caso. Vamos a ver qué pasa en 2016. Debería haber un ligero cambio, puesto que se ve una evolución hacia arriba. En 2019, vamos a ver, 2019 es 25,8, en 2023 25, 45,7. Vamos a ver el site score de estos últimos años, porque aquí deberíamos de ver también un salto grande. Bueno, y es lo que vemos. En 2019 tiene un site score de en torno a 25,8. En 2023, como veis, ha subido mucho. Bueno, se pueden ver un poco las fluctuaciones de calidad de la revista en cuanto a una dinámica temporal. Y como veis, puede haber cambios en esto, lo cual indica que la revista va cambiando un poco su comportamiento o la percepción de calidad que tiene por parte de los investigadores. Siempre tendréis la opción de ver cómo se posiciona la revista en torno a su área de conocimiento, y como veíamos, ocupa la posición, en este caso ocupa la primera posición de un total de 721 revistas en este campo. Si vamos a Insect Science, esto se nos debería actualizar y nos ocupa uno de 181 en esta ciencia, que era lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Como decía, básicamente podéis acceder al mismo contenido, a la misma información desde diferentes lugares. Y por último, tenéis la opción del contenido que existe en esta revista en Scopus, y podéis ver los documentos que esta revista ha ido publicando a lo largo de los años. Si vamos a 2020, pues accederemos a los 24 documentos que esta revista ha publicado en este año, y podremos de nuevo obtener las opciones de filtrado en la parte de la izquierda. De nuevo es una búsqueda de documentos, lo que estamos observando son documentos, y podremos hacer un análisis de los mismos, como hemos visto, igual que veíamos con la producción científica de un autor, de una institución. Bueno, pues aquí tenéis todos los artículos que esta revista en concreto ha ido publicando en el año que hemos seleccionado, que es el año 2020. Y de la misma forma podemos ver la dinámica de citas, y esto también es interesante, que estos artículos han recibido en cada año en concreto. Vamos a volver a Scopus Conte y estamos en 2020. Bueno, pues podemos ver bien los 24 documentos, que es lo que hemos visto, o ver su dinámica de citas. Y eso también puede ser interesante ver. Tiene que ver con cuántos documentos han recibido citas. Se nos ofrecerá un formato de tabla en el cual podremos acceder a los documentos que citan a los documentos de esta revista. Eh, bueno, podemos elegir un rango temporal. Vamos a ver qué nos presenta la gráfica. Estamos en 2019. Vaya, muchas veces Scopus nos da alguna sorpresa. Vamos a actualizar y ver si nos genera, si no probamos con otro año. Bueno, vamos a volver para atrás. Estas cosas algunas veces suceden, puede tener que ver con actualizaciones de Scopus, puede tener que ver con algún bug que la herramienta tiene. El equipo de apoyo siempre está tratando de analizar todo esto y aportar rápida solución cuando alguna vez la herramienta se comporta de una manera anómala. Vamos a probar en otro año, y si no funciona, bueno, pues os invito a que vosotros en algún momento probéis y debería de funcionar. No sé si es algo específico del año. Bueno, ahora mismo no podemos ver esto, pero os invito, como os digo,
a que lo hagáis vosotros, estoy seguro que este problema se arreglará rápidamente. Dentro de de las citas, de la dinámica de citas, podréis ver, podréis elegir la franja temporal y también podéis excluir autocitas dentro de las citas, cuando los autores se citan a sí mismos, podéis ocultar los documentos que no tienen citas y también podéis excluir citas de libros. Bueno, Cristiani, perdóname, no te he hecho mucho caso. No sé si hay no sé si hay alguna pregunta candente que contestar, alguna cosa que, La verdad, que... la verdad que hay varias, Pablo. Una Pues dejé para venga. ti porque la verdad que no lo sé contestar, entonces te dejo a ti. Si sabes, si no, quizás nuestros compañeros investigadores podrán. Juan nos pregunta cuál es la métrica principal de las revistas usada a efectos de habilitación en España. Yo diría que depende, pero No, quizás tú tengas más detalles. en el último informe de ANECA, hasta ahora siempre había sido el factor de impacto. El factor de impacto es ofrecido por otra empresa que es Clarivate. A partir del año pasado se ha incluido Scopus y el Site Score como métrica que presentará ANECA y válida para evaluar el impacto de un investigador. Ahora mismo podéis utilizar ambas, tanto el factor de impacto de Clarivate como el Site Score del Sevier. Ambas pueden ser utilizadas, al menos para acreditaciones a través de ANECA, estas acreditaciones a profesor o a catedrático o demás. Y también algunas dudas generales por estas partes súper técnicas, ya contesté algunos, pero quizás vale, de OneCate o BBCs o COPAG, que son estos que está ahí al lado de Save Sí, to Research List. esto tiene que ver con conexiones con bibliotecas, repositorios institucionales y demás. De hecho, nosotros si accionamos cualquiera de estos botones nos lleva en general a ningún sitio. Esto es configuraciones del sistema que permiten, como veis, no deja entrar. eh, eh, Son accesos que depende de la institución que se os quede habilitado o no. Por Realmente, eso, por sí, eso sí. puede cambiar en su vistazo, porque hay gente que no ve algunos de ellos, justo porque podrían o no tener estos enlaces que conecten con sus bibliotecas virtuales que hacen la gestión de todo el material que tienen ahí. Es súper técnico, mucho más para bibliotecas que para ustedes, yo diría. Y tened en cuenta que lo que vemos nosotros no es necesariamente lo que veis vosotros. Nosotros tenemos una cuenta de Scopus de demostración, de tal manera que suele englobar un poco todo lo que hay. A lo mejor para alguno de vosotros aparecen algunos destacados, otros no desaparecen, depende cómo cada uno tenga configuradas las cuentas en base a la suscripción que tenga con el Sevier. Pero sí, como dice Cristian, es algo más técnico y algo de acceso a las revistas un poco a través de suscripciones bibliotecarias y dependiendo de la suscripción que cada biblioteca tenga, pues hay unos accesos a unas u a otras que pueden variar. ¿Quieres seguir un poco más? Hay varias gestiones hoy, por eso No, justo tenemos dos. podemos seguir con las preguntas o lanzo alguna encuesta Perfecto. porque, bueno, básicamente el contenido de hoy ya está cubierto y si hay alguna duda, pues podemos seguir analizándola. Y mañana tendremos un poco más de todo eso, así que, porque sabemos que genera bastantes dudas. Bueno, vamos una a una entonces. María Teresa pide para volver a explicar el percentil color rojo del gráfico, del último gráfico, porque no ha podido entender. No sé, yo, de verdad que yo estaba ahí con las cuestiones y perdí totalmente, ni sé qué gráfico estabas. No, básicamente yo creo que habla de este gráfico. Ah, eso, Muchas puede gracias por ser. la cuestión. Y simplemente lo que explicaba de este gráfico es la evolución temporal y de nuevo podéis elegir el tiempo que queréis analizar aquí al lado de Site Score Rank. Estamos en 2023, con lo cual va a mirar retrospectivo hacia atrás, pero si vamos a cambiar la franja temporal, vamos a elegir, pues no sé, 2014, entonces nos dará datos de 2010 a 2014, 2011 a 2014, perdón. Bueno, no sé por qué en este caso nos pone el 16. Hoy Scopus está un poco guerrero. Si ponemos 2016, vamos a ver. No, nos lo da 2 años adelantado, no sé muy bien. Bueno, en cualquier caso, lo que podéis ver es la tendencia del site score, cómo ha ido variando el site score a lo largo de los años, y lo que veis en la línea superior es el percentil que ocupa la revista. Y en este caso, como siempre ha estado dentro de las primeras, las más altamente citadas de todas las revistas, el percentil no varía mucho. De todas formas, vamos a intentar buscar un ejemplo.
Vamos a volver a Sources y vamos a buscar una revista que esté, bueno, que no esté tan arriba, ¿no? Porque ahí es más difícil de ver las diferencias. El percentil nos indica, si tenemos 100 revistas, ordenamos estas revistas por site score de la mejor, la 1, a la peor, la 100, el percentil 3 nos indica que pertenece a las 3 mejores, el percentil 50 que pertenece a las Haz cambias, 50 mejores. haz cambias el cuartil, Pablo, Sí, esto se puede hacer aquí. Vamos a las porque, revistas del tercer cuartil, por ejemplo. porque ahí vamos a ver un poco cambios quizás. Vamos a ver si se actualiza la página. Creo que no está. Está Bueno, bastante lento. aquí está, ya veis que el site score ha bajado, igual que ha bajado el percentil. Si vamos a esta revista de biología molecular que ocupa el puesto 211 de 410 en este rango, bueno, pues podemos de nuevo ir al site score rank and trend y bueno, aquí Ahí veréis, sí, ahí está más sí, divertido. no sé muy bien qué ha pasado este año porque ha desaparecido el percentil en esta categoría. No sé si porque desapareció la categoría y ha vuelto a aparecer. Vamos a ver si cambiando la categoría sigue habiendo este. Sí, algo sucedió este año que no entró dentro de la métrica, pero lo que podéis ver es que esta revista estaba entre el 70 y el 80% de las mejores entre 2019 y 2020 y sin embargo ha bajado en cuanto a su posicionamiento entre 2022 y 2023, pues en 50-45%. Entonces, bueno, es un poco la posición que ocupa con respecto a otras revistas de su área de conocimiento en cuanto a categoría, cuál es el ranking, ¿no? Digamos que es una jerarquía de calidad específico de un campo de conocimiento. Y en este campo, en este caso, el campo de conocimiento es el biology. Bueno, pues podría ser María, vete tú a saber, porque temporalmente parece que Pero coincide. hay site score value, así que es un poco raro eso. Sí, podemos buscar otra revista a ver si. Habría que Yo- investigar un poco más. sí, yo esta es la primera vez que lo veo, si te soy sincero. No sé si tiene que ver con recategorización de revista, que a lo mejor dejó de pertenecer a esa área de conocimiento en un momento dado y luego volvió, o yo sinceramente es la primera vez que veo un gráfico con la línea cortada. Voy a aprovechar para lanzar una pregunta, porque son las 11:03 y bueno, el tiempo va pasando y mientras tanto podemos seguir contestando estas. Lanzo la primera de las preguntas. Como siempre, deciros, si no veis, tenéis que contestar en la ventana emergente. Si no veis la ventana emergente, por favor, minimizad vuestras ventanas. Si no, hizo la parte inferior de la pantalla y ahí veréis votaciones, encuestas. Tratad de abrirlo a través de ahí. La pregunta es: ¿cuál es el site score de la primera de las revistas que aparece en la lista de títulos de Scopus? Es un site score de 873 y esto básicamente quiere decir que cada artículo publicado recibe 873 citas, lo cual desde mi punto de vista es una auténtica barbaridad. ¿Es de 106 o es de 92? Espero que todos veáis la pregunta correctamente y si no, insisto, puede estar oculta detrás de alguna otra ventana que tengáis y si no, de nuevo, podéis ir a la parte inferior de la pantalla de Zoom. Hay un apartado que se llama votaciones y encuestas y desde ahí deberíais de poder lanzar esta ventana emergente y poder verla apropiadamente. Mañana veremos una funcionalidad que a mí me resulta bastante interesante también, que es la funcionalidad de comparar revistas, que también puede ser interesante a la hora de elegir aquellas en las que queréis publicar. Todo lo que tiene que ver con revistas, por supuesto, tiene que ver con un acceso a contenido, cómo llegar al contenido que nos interesa, como hemos visto buscando por calidad de revista, buscando por área temática y demás, pero también tiene un punto importante relacionado con las revistas que nosotros queremos elegir para publicar nuestros artículos. Y yo creo que la información que obtenemos es muy relevante en este sentido. Lo comentamos en los talleres de autor, lo hablaremos el jueves.
es difícil que te acepten un artículo a la primera. Muchas veces hay un periplo de revistas por el que pasar y es importante tener un listado de revistas a las que queremos mandar nuestros artículos, de tal forma que en caso de que nos rechacen el artículo en la primera, ya sepamos cuál es nuestro, digamos, el camino que tenemos que seguir, nuestro itinerario. Bueno, ya queda, habéis votado el 93%, dejamos 10 o 15 segundos más y cerramos la encuesta. Bueno, finalizamos la votación, comparto los resultados y efectivamente, como habéis votado la mayoría de vosotros, el site score de esta revista es 873. Es, como digo, una auténtica barbaridad. Vale, y aprovechamos, voy a lanzar la segunda y luego si quieres vemos alguna pregunta antes de finalizar. Vamos a ver dónde tenemos la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es un poco teórica y tiene que ver con el site score. ¿Cuál es el rango de tiempo utilizado para el cálculo de site score? Analiza la relación entre el número de citas y número de artículos en un marco temporal de 2 años, en un marco temporal de 4 años o en una franja de 6 años. Insisto, el site score indicativo de calidad, cuanto más alto sea, mejor es la revista y es un factor numérico al que se llega relacionando el número de citas recibido por los artículos publicados en una revista en un determinado número de años por el número de citas recibido por esos artículos dividido por el número de artículos publicados en esa franja temporal. Y la franja temporal es lo que os preguntamos, ¿es 2 años, es 4 o es 6 o son 6? Bueno, veo que vais votando. Entre medias, Cristiani, no sé si hay alguna cosa más que podamos ir comentando respecto a las preguntas. Si puedes mostrar, Pablo, por favor, que Javier nos pregunta cómo encontrar las Open Access. Está justo ahí arriba, Javier, en esta página mismo No sé, que... no sé si lo estáis viendo, no sé si se ve en mi pantalla o tenéis abierta la pantalla emergente. En la parte, estoy en la pantalla, aquí hay 6.827 resultados y en la parte izquierda son los que pertenecen al tercer cuartil del área de conocimiento que estábamos viendo. En la parte izquierda pone Display Options, la opción de Display Only Open Access Journals. Justo. Entonces esto es donde podéis acceder. Si lo accionáis, simplemente este botón y dais Apply, os llevará a las revistas que publican todo su contenido en acceso abierto y que podéis tener acceso a los textos completos. Eh, Indicar quis- Pablo, por favor, permítame. Quizás hay un poquito de lío ahí con el concepto, porque Javier nos dice, no estoy hablando la que son open access, pero la que no se cobran para publicar. Ah, al revés, entonces. eh, bueno, un poquito spoiler de la sesión de autores, pero la verdad es que cualquier revista que no sea Open Access no se cobra para publicar, es al revés, porque siempre, bueno, alguien paga. Entonces, o paga quien suscribe a ellas o paga el autor. Cuando entonces la gente suscribe a ella, no hay costo ninguno para publicar. O sea, todo este listado que no esté Open Access, entonces al revés, podrían publicar sin costo. y una cosa que tenéis Resumimos eso. que saber también es que, además de revistas en acceso abierto, vuestras instituciones suscriben contenido, digamos, encerrado. Tenéis acceso a Science Direct, a la Freedom Collection, por ejemplo. Seguro que tenéis contratados otros paquetes de revistas. El hecho de que no figuren en acceso abierto en Scopus no quiere decir que no tengáis acceso al contenido completo a través de vuestra biblioteca, a través de vuestra institución. Lo mejor es que consultéis con vuestra biblioteca el listado de revistas que tenéis disponibles, que aunque estén en acceso cerrado, digamos, para una persona normal que no tiene una suscripción, es posible que la biblioteca sí tenga contratado una suscripción y podáis acceder al contenido completo de estas revistas. Esto, Scopus no sabe qué suscripción tiene cada biblioteca, entonces por defecto dice acceso abierto o acceso cerrado, pero es muy posible que dentro de las de acceso cerrado tengáis acceso a muchos textos completos a través de suscripción. Y esto, insisto, lo podéis consultar a través de vuestras bibliotecas. Finalizo esta votación y el periodo del site score es 4 años. Se centra en los 4 últimos años o, bueno,
cuatro años retrospectivos, dependiendo del año en que queramos ver. Y ya lanzo la última, porque poco a poco se nos va echando el tiempo encima y hay veces que no nos damos ni cuenta. Vamos a ver qué nos pregunta la última de las preguntas de hoy en día. A ver, un momento. No me permite iniciar, Cristian, y no sé si hay alguna ventana por ahí que... Un segundo, voy a volver Es que a... estaba compartiendo, ahora creo que sí. Vale, vamos a ver otra vez. Sí, la pregunta es, qué se supone, qué indica que una revista esté en el primer cuartil? Que es la más importante de todas en su área, que está entre el 25% más importante de su área, o que está, digamos, de la mitad hacia arriba, el 50% mejor dentro de su área de conocimiento. Insisto, como habéis visto, la misma revista puede estar conectada o asociada con dos áreas diferentes del conocimiento y puede tener diferente ranking o puede ocupar diferente ranking dependiendo del área de conocimiento. En general, una revista de calidad, bueno, pues puede ser, no va a variar demasiado, pero bueno, sí que puede haber ciertas variaciones. Insistimos, todas las métricas de autor, de revistas y demás se realizan a través de comparación de citas. Son análisis básicamente de citas. Por eso en Scopus, además de hablar del número de documentos, del número de capítulos de libro y demás, otra cosa muy importante es el registro del número de citas que cada uno de esos documentos recibe. Pablo, tu pregunta es muy, muy concreta. Mi recomendación sería que entraras en el apartado de fuentes, que hicieras un pequeño filtrado por área de conocimiento y, dependiendo de la calidad de tu investigación, si crees que es buena, pues busca revistas del primer cuartil. Si crees que no es tan buena, a lo mejor del segundo cuartil. Y bueno, dicho esto, siempre comentamos que es importante, si tenéis dudas, preguntar a vuestros supervisores, preguntar a vuestros bibliotecarios, en las bibliotecas donde más saben sobre revistas. em, Inspiraos en las referencias de vuestros artículos. Vuestros artículos los habéis escrito basados en parte en el trabajo de otros y esto genera la bibliografía. Pues vuestra lista de referencias también puede ser una fuente de inspiración. Bueno, hay diferentes herramientas que podéis utilizar para elegir las revistas donde publicar. No es una ciencia exacta, nunca hay una respuesta completamente correcta, sino más bien, bueno, unas tendencias, unas ideas de dónde podríamos acomodar nuestra investigación. Mucha suerte con el artículo. Las respuestas correctas, María, las mostramos cuando finalizan las votaciones. Y bueno, y aquí ya habéis votado casi todos también. Veo que llevan estático un tiempo y ahora finalizamos la votación y María, mostramos los resultados. Espero que los puedas ver. La revista, que estar dentro del primer cuartil como revista supone pertenecer al 25% de las mejores revistas dentro de ese área de conocimiento. Con esto finalizamos las preguntas, o nuestras votaciones. No sé si queda alguna que pueda ser importante, relevante. Nos queda un minuto o dos, Cristiani, si quieres podemos abordarlas o si no, pues Eh, Quizás, bueno, tenemos un minutico más. La página de recursos de donde se explica Simago y SNP. La verdad, les comento muy general que todo eso creo que es de dónde ha sacado Pablo, de la internet o es sí, algún sí, de internet documento. directamente. Si estoy poniendo los links en... Ese tipo de información está totalmente en la internet. Pero de todas maneras, Scopus también en varios lugares se recuerden de los puntos de interrogación que hay por todos los lados de Scopus, eso te va a ayudar. Y hay mucha información adicional para los que quieren saber súper más técnicamente los conceptos y todo. Podrán buscar también en el soporte de Scopus. Hay varios contenidos y si colocan, y eso estoy hablando general, ¿tá? Para las dudas que tengan, todo eso está explicado por varias páginas de Elsevier. Si colocan SNP en Scopus, posiblemente que van a llegar a páginas oficiales del Elsevier, Si no, obviamente. estos símbolos de información que decía Cristiane también os Justo. ofrecen digamos, una primera Rápido. visión sobre,
sobre estas métricas. Vamos, si queréis información más en detalle, si sois matemáticos o trabajáis en estos campos, os puede resultar interesante visitar las páginas que he compartido, pero si no, para un vistazo general, una información general sobre lo que se refiere a cada métrica, en estos puntos de información que ofrece Scopus por defecto y que están jalonados, todo Scopus está jalonado por puntos informativos, bueno, pues ya tenéis una información que os puede ir haciendo entrar en contacto con los conceptos y, bueno, interiorizarlos, digamos. Hay una última duda para encerrar por hoy, porque ya se va mucha gente. Jimena nos pregunta si el cuartil se mide en base al site score o es una métrica distinta. El cuartil en Scopus se mide en base al site score, efectivamente, sí. Es También la podría ser, métrica principal. también se podrían ordenar por cuartiles en cuanto a otra forma de hacerlo. Aquí todo es jugar con los números y arbitraria. Si tienes el listado de todas las publicaciones y las ordenas por calidad, pues podrías generar o por número de citas recibidas o demás. En Scopus es o sea, podría ser por el ranking que ocupa, uno de 300 o demás. En Scopus va ordenado por el site score. Creo que ya nos pasamos, Pablo. Pues nada, cortamos. Ujú. Muchísimas gracias, Cristian, y como siempre por todo el apoyo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Fenomenal. Esperamos poder veros en siguientes sesiones. Y nada, desearos que tengáis muy buen día y lleno de éxitos en el laboratorio y con vuestros experimentos y demás. Y aquí, y Eh, aquí la respuesta a la pregunta correcta. Está la mayoría justo ha contestado correctamente. Pues lo dicho, que tengáis muy buen día y nos vemos pronto. Un saludo para todos. Muy buen día. Perfecto. Chao. Chao.